Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado /diagonal de estar hoy aquí con ustedes. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, especialmente a todos los amantes de las series turcas, del drama y por supuesto del romance prohibido. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Amor Prohibido, el secreto escondido de Mert y Afra, la verdadera historia. Sé que muchos de ustedes están familiarizados con la serie y tal vez, como yo, se han preguntado muchas cosas sobre los personajes, sobre lo que ocurre tras bambalinas y sobre la verdadera dinámica entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu, los increíbles actores que interpretaron a Ferit y Seyran. ¿Hay algo más que simplemente una actuación? ¿Hay algo escondido detrás de las cámaras que tal vez no conocemos? Bueno, hoy vamos a desentrañar algunos secretos, analizar rumores, y sumergirnos en la historia de lo que podría ser, o no, un amor prohibido en la vida real. Pero antes de que comencemos, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o incluso si ya son veteranos de mi canal, pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, hay mucho contenido interesante por venir. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y así nunca se perderán las últimas noticias, análisis y chismes sobre sus series y actores favoritos. No se arrepentirán. Ok, ya estamos listos. Entonces, ¿de qué va todo esto? Amor Prohibido, Yalan fue un éxito rotundo, un fenómeno que trascendió fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. Pero la química entre Mert y Afra, esa chispa que saltó en pantalla, fue innegable. Ferit y Seyran, a través de su interpretación, nos dejaron con el corazón en un puño, con sus miradas, sus peleas y su inmenso amor. Y como suele suceder, las especulaciones comenzaron a volar. ¿Estaban juntos fuera de la pantalla? ¿Era real lo que sentíamos al verlos? ¿Había algo más que simples compañeros de trabajo detrás de esos gestos, esas miradas, esa conexión palpable? Para entender este misterio, desentrañaremos capa por capa la información disponible. Analizaremos cada aspecto, desde la forma en que se miraban en escena hasta sus interacciones en redes sociales, pasando por las entrevistas y los testimonios de personas cercanas. El objetivo no es solo satisfacer la curiosidad, sino también rendir un merecido homenaje al talento y la magia que Mert y Afra lograron crear juntos. En primer lugar, hablemos de la innegable química que demostraron en pantalla. La forma en que se miraban, la intensidad de sus escenas, la naturalidad con la que interactuaban, todo eso hablaba de una conexión que para muchos iba más allá de lo profesional. Era evidente que había una conexión especial, una complicidad que no se puede fingir. ¿Pero era suficiente para que naciera algo más? Las escenas románticas, llenas de pasión y deseo, hacían vibrar a los espectadores. Las discusiones, cargadas de emociones y dolor, nos mantenían al borde del asiento. Y en medio de todo, la tensión sexual, el tira y afloja entre Ferit y Seyran, era palpable, creando una atmósfera que invitaba a la especulación. La química en pantalla es un fenómeno complejo. A veces se trata simplemente de la habilidad de los actores para interpretar sus papeles y transmitir las emociones necesarias. Pero otras veces es algo más, una conexión genuina que trasciende el guión y llega directamente al corazón del espectador. En el caso de Mert y Afra, muchos fans sintieron que esa conexión era palpable, que iba más allá de la actuación. Sus miradas eran cómplices, sus gestos naturales. La forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo parecía indicar una relación especial. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas, paseando por la ciudad. Las fotos y los vídeos se multiplicaron en las redes sociales, alimentando aún más la especulación. Los fans, por supuesto, estaban encantados con la idea. Querían creer que el amor de Ferit y Seyran era real, que la magia de la serie había trascendido la pantalla. Las páginas de fans se inundaron de imágenes y vídeos editados, creando una narrativa que se basaba en la esperanza y el deseo de que la pareja fuera real fuera del trabajo. Los hashtags como #Ferit Seyran Forever y #Mert Afra se volvieron virales, demostrando la pasión de los seguidores por la pareja. En la era de las redes sociales, las fotos y los vídeos se convierten en combustible para la especulación. Cualquier interacción entre los actores, por mínima que sea, es analizada y diseccionada por los fans. Una simple cena en un restaurante, un paseo por la ciudad, un comentario en Instagram,
todo se convierte en evidencia de una posible relación. Los paparazzis, siempre al acecho, contribuyeron a alimentar el fuego con fotos robadas y vídeos filtrados. Aunque muchas veces estas imágenes pueden ser malinterpretadas o sacadas de contexto, la atención mediática constante crea un ambiente propicio para la especulación y los rumores. Por otro lado, hablemos de la vida personal de ambos actores en el momento de la serie. Afra Saraolu estaba en una relación sentimental con Mert Yazkolu, también actor, una relación que parecía estable y duradera. Se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos en redes sociales y demostrando su cariño mutuo. Mert Ramazan Demir, por su parte, mantenía una discreción en cuanto a su vida amorosa. No había evidencia clara de que estuviera soltero, pero tampoco se le conocían relaciones públicas. Esto, por supuesto, agregó más complejidad al asunto. ¿Cómo reconciliar las señales de una posible relación con la situación sentimental de cada uno? ¿Cómo se sentían ellos ante esta situación? ¿Cómo gestionaban las expectativas del público y la atención mediática? Es importante recordar que los actores son personas reales con vidas personales. Tienen relaciones, familias y amigos, y su privacidad merece ser respetada. Sin embargo, la presión mediática y la expectativa de los fans a menudo dificultan el equilibrio entre la vida pública y la vida privada. En el caso de Mert y Afra, la situación era especialmente delicada debido a la intensidad de la serie y a la innegable química que demostraron en pantalla. La posibilidad de que uno de ellos estuviera comprometido en una relación sentimental generaba aún más especulaciones y debates. Uno de los puntos clave para entender la situación son las entrevistas que dieron tanto Mert como Afra durante y después de la serie. Si bien nunca confirmaron abiertamente una relación, tampoco negaron por completo la existencia de una conexión especial. En las entrevistas siempre hablaban con cariño el uno del otro, destacando su profesionalismo, su talento y su amistad. Y sí, muchos de ellos decían que se querían como hermanos, pero la mirada con la que se hablaban, ¡ay! Las entrevistas son una ventana a la verdad, pero también son un terreno delicado. Los actores deben ser cuidadosos con sus palabras, ya que cualquier declaración puede ser malinterpretada o sacada de contexto. En el caso de Mert y Afra, sus declaraciones eran ambiguas, lo que alimentaba aún más la especulación. Evitaban dar respuestas definitivas, pero siempre hablaban con cariño y admiración el uno del otro. Destacaban su profesionalismo, su talento y la buena relación que tenían en el set. Y cuando se les preguntaba sobre la posibilidad de una relación, respondían con evasivas o con sonrisas cómplices. La forma en que se relacionaban en las redes sociales también fue muy comentada. Las fotos que publicaban juntos, los comentarios que se dejaban, todo parecía indicar una cercanía especial. El cariño que se profesaban, la forma en que se apoyaban en sus proyectos individuales, todo apuntaba a una amistad muy sólida, una hermandad y, por qué no, a algo más. En la era digital, las redes sociales son una herramienta poderosa. Permiten a los actores conectarse con sus fans, compartir su vida personal y promocionar sus proyectos. Pero también son un campo de batalla para los rumores y la especulación. Las fotos que publican, los comentarios que se dejan, todo es analizado y diseccionado por los seguidores. En el caso de Mert y Afra, sus interacciones en redes sociales eran muy comentadas. Publicaban fotos juntos, se dejaban comentarios cariñosos y se apoyaban en sus proyectos individuales. Esto, por supuesto, alimentaba aún más la especulación sobre una posible relación. También es importante analizar los testimonios de personas que trabajaron con ellos en la serie. Algunos miembros del equipo de producción y otros actores cercanos han dejado entrever que la relación entre Mert y Afra era muy especial, que había una conexión que iba más allá de lo profesional. Sin embargo, es crucial recordar que estas son solo especulaciones, y que solo ellos dos saben la verdad. Los testimonios de personas cercanas pueden aportar información valiosa, pero también deben ser tomados con cautela. Las fuentes pueden ser parciales o tener sus propias motivaciones. En el caso de Mert y Afra, algunos miembros del equipo de producción y otros actores cercanos han dejado entrever que la relación entre ellos era muy especial. Hablaban de una conexión que iba más allá de lo profesional, de una complicidad que se notaba en el set. Sin embargo, es importante recordar que estas son solo especulaciones, y que la verdad solo la conocen Mert y Afra. Ahora bien, analicemos también el contexto profesional. ¿Qué implicaciones tiene para los actores una relación en la vida real? ¿Cómo afecta a sus carreras?
Es común que las parejas de actores trabajen juntas, pero también es común que se protejan de las miradas indiscretas para preservar su privacidad. En este caso, la presión mediática era enorme y la expectativa de los fans era muy alta. Esto pudo haber influido en sus decisiones y en la forma en que manejaron su relación. El contexto profesional es un factor importante a considerar. Los actores, especialmente los que están en el ojo público, deben ser cuidadosos con sus relaciones. La presión mediática, la expectativa de los fans y las posibles implicaciones para sus carreras pueden ser abrumadoras. En el caso de Mert y Afra, la situación era especialmente delicada. La intensidad de la serie, la química innegable que demostraron en pantalla y la expectativa de los fans crearon un ambiente propicio para la especulación y los rumores. Esto pudo haber influido en sus decisiones y en la forma en que manejaron su relación. Es posible que hayan optado por mantener su relación en secreto, por proteger su privacidad y por no afectar sus carreras. Después de que finalizó la serie, los rumores sobre Mert y Afra continuaron. Se les siguió viendo juntos en eventos, en reuniones con amigos, en diferentes lugares. Pero poco a poco la situación se fue calmando. Ambos continuaron con sus carreras, participando en nuevos proyectos y construyendo sus caminos individuales. Aunque no se pronunciaron abiertamente sobre su relación, el tiempo, de alguna manera, pareció confirmar que, al menos por el momento, no había nada romántico entre ellos. Después del final de la serie, la atención mediática y la expectativa de los fans disminuyeron. Mert y Afra continuaron con sus carreras, participando en nuevos proyectos y construyendo sus caminos individuales. Se les siguió viendo juntos en eventos y reuniones con amigos, pero poco a poco la situación se fue calmando. Aunque no se pronunciaron abiertamente sobre su relación, el tiempo, de alguna manera, pareció confirmar que, al menos por el momento, no había nada romántico entre ellos. Quizás la intensidad del trabajo conjunto disminuyó, o quizás simplemente decidieron tomar caminos separados. Por supuesto, la pregunta del millón es: ¿qué pasó realmente? ¿Hubo un amor prohibido? ¿O simplemente fue una amistad muy especial? La verdad, como siempre, está en el ojo del espectador. Cada uno puede interpretar la información a su manera y sacar sus propias conclusiones. Lo cierto es que la química entre Mert y Afra fue innegable, y su trabajo juntos en Amor Prohibido dejó una huella imborrable en la memoria de todos. La respuesta a la pregunta del millón probablemente nunca la sabremos con certeza. Solo Mert y Afra conocen la verdad. Podría haber sido un amor prohibido, una amistad muy especial, o simplemente una conexión que se quedó en la pantalla. Cada uno puede interpretar la información a su manera y sacar sus propias conclusiones. Lo cierto es que la química entre Mert y Afra fue innegable, y su trabajo juntos en Amor Prohibido dejó una huella imborrable en la memoria de todos. Independientemente de la naturaleza de su relación, su trabajo conjunto fue un éxito rotundo. La realidad es que no podemos saber con certeza qué sucedió entre Mert y Afra fuera de la pantalla. Pero lo que sí sabemos es que nos regalaron momentos inolvidables en Amor Prohibido, y que su talento y su química fueron clave para el éxito de la serie. Como fan, uno siempre fantasea con historias de amor que trascienden la ficción, pero en última instancia, lo más importante es el trabajo que hicieron juntos y el cariño que se profesaron. La conexión especial que se veía en pantalla cautivó a millones de personas en todo el mundo, y su trabajo juntos fue un regalo para los amantes de las series turcas. Y hablando de trabajo, es fundamental destacar el talento de ambos actores. Mert Ramazan Demir es un actor increíble con un gran futuro por delante. Su interpretación de Ferit fue magistral, y su capacidad para transmitir emociones es admirable. Afra Saraoğlu, por su parte, es una actriz talentosísima, con una belleza y una presencia que cautivan. Seyran fue un personaje complejo, y Afra lo interpretó con gran maestría. Ambos actores demostraron una gran profesionalidad y una habilidad excepcional para interpretar sus papeles. Mert Ramazan Demir demostró un talento excepcional para la interpretación. Su habilidad para transmitir las emociones de Ferit, desde la alegría hasta el dolor, fue impresionante. Su mirada, su voz, sus gestos, todo contribuía a crear un personaje creíble y cautivador. Su trabajo en Amor Prohibido le abrió las puertas a una carrera prometedora. Afra Saraoğlu, por su parte, demostró una gran versatilidad y un talento innato para la interpretación. Su interpretación de Seyran fue magistral. Captó la esencia del personaje con su fuerza, su vulnerabilidad y su determinación.
Su belleza, su presencia y su carisma la convirtieron en una de las actrices más queridas del público. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros, los fans? Pues significa que podemos seguir soñando, podemos seguir especulando, podemos seguir disfrutando de su trabajo, y podemos seguir apoyando sus carreras. Después de todo, el mundo del espectáculo está lleno de misterios y de historias que nos encantan. Como fans, tenemos derecho a soñar y a fantasear con la idea de un amor que trasciende la ficción. También tenemos el derecho de seguir disfrutando de su trabajo y de apoyarlos en sus carreras individuales. En resumen, hemos analizado los rumores sobre la relación entre Mert y Afra, explorando su química en pantalla, sus interacciones fuera del set, sus entrevistas y los testimonios de personas cercanas. Hemos visto que hay indicios de una conexión especial, pero también hemos reconocido que la verdad solo la saben ellos. El amor prohibido, el secreto escondido, la verdadera historia. Quizás nunca la conozcamos completamente, pero eso no le resta valor a su trabajo ni a la magia que crearon juntos en Amor Prohibido. Su conexión especial en pantalla, su talento y su profesionalismo, fueron claves para el éxito de la serie. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dado material para reflexionar. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Mert y Afra? ¿Cuál es su opinión sobre todo esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Los comentarios de los fans son muy importantes para generar debate y compartir opiniones. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.